Jóvenes, muy buenos días. Les habla el profesor Albino Paz González y vamos a continuar nuestra clase de química para el sexto grado de primaria. En esta oportunidad vamos a hablar de la clasificación de la materia y dentro de esta clasificación específicamente nos vamos a referir a las sustancias simples. Antes de iniciar esta clase, espero que se encuentren bien y les voy a sugerir prestar bastante atención al desarrollo de la clase. El propósito de la clase es el siguiente: reconocer que todo cuerpo material puede presentarse como una sustancia pura o como una mezcla. Segundo, diferenciar por sus características a las sustancias simples y sustancias compuestas. ¿Bien? Sabemos que todo lo que existe es materia y que esta materia generalmente se encuentra a nivel de cuerpos. Y esta materia se puede clasificar de dos maneras diferentes: en sustancias puras y en mezclas. Estas sustancias puras a su vez se pueden clasificar en sustancias simples denominadas elementos químicos y sustancias compuestas denominadas también compuestos químicos. Y las mezclas, por la forma como estén constituidas, se pueden clasificar en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Como les había señalado anteriormente, hoy nos vamos a dedicar exclusivamente a la primera parte, a las sustancias puras. ¿Qué es una sustancia pura? Es la materia homogénea, formada por un solo tipo de átomos o un solo tipo de moléculas. Por ejemplo, hablamos del elemento químico carbono, y el carbono solo tiene átomos de carbono. Hablamos del nitrógeno como elemento químico, solo presenta átomos de nitrógeno. O el elemento químico sodio solo presenta átomos de sodio. En el caso del agua, hablamos de la molécula del agua, H2O, quiere decir que el agua solo tiene moléculas de agua. El dióxido de carbono solo tiene moléculas de dióxido de carbono, CO2. Y el cloruro de sodio solo tiene moléculas de cloruro de sodio o NaCl. A eso nos referimos con sustancias puras. Las sustancias se pueden clasificar en sustancias simples y en sustancias compuestas. Señalemos específicamente sus características o sus propiedades para cada caso. Para las sustancias simples, ya hemos dicho, se les llama o se les conoce como elementos químicos, los elementos que están en la tabla periódica. Están constituidos por un solo tipo de átomos. Los átomos de los elementos se representan por símbolos. Ahora, estos elementos o estas sustancias simples se pueden clasificar en metales, no metales y gases nobles. Tenemos la plata, tenemos el cobre, tenemos el mercurio, tenemos el cloro, el potasio y el hierro. Y como tú puedes observar, hay una abreviatura. A eso le llamamos símbolo. La plata Ag, el cobre Cu, el mercurio Hg, el cloro Cl, el potasio K y el hierro Fe. Cada elemento químico tiene un símbolo, que es la representación, ¿no?, del átomo del elemento. Muy bien. Por otro lado tenemos las sustancias compuestas. A estas sustancias compuestas se les llama también compuestos químicos. Están constituidas por dos o más átomos de elementos diferentes y pueden formar moléculas o redes iónicas. Eso dependiendo de la forma como estén enlazadas sus moléculas. Muy bien. Las moléculas de los compuestos químicos se representan por fórmulas. Y los compuestos químicos se pueden clasificar
por su origen o por su naturaleza en orgánicos e inorgánicos. Por ejemplo, el agua como inorgánico, la glucosa como orgánico, el óxido de calcio como inorgánico, el ácido nítrico como inorgánico. Puedes observar el nombre y al costadito hay una fórmula, ¿no?, que viene a ser, ¿no?, símbolos de átomos diferentes. Muy bien, ahí tienes entonces el cuadrito que diferencia bien las características de las sustancias simples y las sustancias compuestas. Observa bien. Bien, algunos conceptos básicos en este tema. Por ejemplo, ¿qué es el átomo? Es la unidad química de un elemento y se le representa mediante símbolos o mediante un símbolo. Hemos señalado que estos elementos químicos se pueden clasificar en metales, no metales y gases nobles. Ahí tienes una relación de metales con su respectivo símbolo. Observa bien el nombre y observa bien el símbolo, ¿no? Sodio, Na, magnesio, Mg, cromo, Cr, cobre, Cu, plata, Ag, aluminio, Al, mercurio, Hg, y así sucesivamente, ¿sí? Igual, tienes no metales, por ejemplo, el carbono, el oxígeno, el silicio, el azufre, el arsénico, el bromo, el nitrógeno, el flúor, el fósforo, el cloro, el selenio y el teluro. Si quisiéramos establecer una pequeña diferencia entre metales y no metales, diríamos que los metales son buenos conductores de la electricidad y los no metales son malos conductores de la electricidad. ¿No? Sería una diferencia, por eso que a los metales se les llama electropositivos y a los no metales se les llama electronegativos. Y hay un grupo de elementos que no tienen ni carga positiva ni carga negativa, son prácticamente elementos neutros. Son los llamados gases nobles, el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. Antes de continuar, quisiera hacerte una pequeña observación. Respecto al símbolo, en algunas oportunidades el símbolo es la primera letra del nombre de un elemento en castellano, como por ejemplo el carbono, la primera letra C, el oxígeno, ¿no?, la letra O. O en otros casos es la primera y otra letra, como por ejemplo el níquel, Ni, el cobalto. Pero te has dado cuenta que algunos símbolos no inician su símbolo con la primera letra de su nombre, si la llamamos en castellano, como por ejemplo el cobre, ¿no? En el cobre no hay la letra U, eso proviene de una palabra latina o griega latinizada que es el cuprum. O en el caso, por ejemplo, de el fósforo, ¿no? El fósforo tenemos como símbolo una P y en la palabra fósforo no hay P. Eso se debe a que provienen de palabras latinas o palabras griegas latinizadas. En ese caso es el fósforo. Bueno, no te hagas problemas, simplemente aprende los símbolos tal como están y habrá una oportunidad de señalar la forma como se escribe el símbolo de cada átomo de un elemento. Muy bien. Como otro de los conceptos básicos, vamos a hablar de la molécula. ¿Qué viene a ser la molécula? Es la unidad química de un compuesto y se le representa mediante una fórmula. Y esta fórmula presenta dos o más símbolos de átomos de elementos diferentes. ¿Sí? Por lo tanto, los compuestos químicos se clasifican por su naturaleza en dos grupos, en compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Ahí tenemos un conjunto de características para ambos casos. ¿Por qué se diferencian los compuestos orgánicos? Por lo general presentan el átomo de carbono, por eso a los compuestos orgánicos también se les llama derivados del carbono. Y además pueden presentar átomos de hidrógeno, átomos de oxígeno o átomos de nitrógeno. Muy bien. Sus moléculas presentan enlace covalente,
Al unirse los átomos van a compartir electrones. Son insolubles en el agua, pero hay excepciones. El azúcar es un compuesto orgánico, es soluble en el agua. El alcohol es un compuesto orgánico, también es soluble en el agua, pero por lo general son insolubles. Las excepciones son el azúcar y el alcohol. Son aislantes. ¿Qué quiere decir? Que son malos conductores de la electricidad. También podemos señalar que son malos conductores del calor. Presentan bajo punto de fusión y bajo punto de ebullición. Fusión cuando pasan de sólido a líquido y ebullición cuando pasan de líquido a gaseoso. Por lo general son combustibles, arden. Ejemplos: el alcohol etílico, el azúcar, el aceite, el plástico, el petróleo, el gas propano, la madera, el papel, son compuestos orgánicos y fundamentalmente están constituidos por el átomo de carbono. Muy bien. En los compuestos inorgánicos son moléculas que presentan enlace iónico. Ahí se va a dar una pérdida o ganancia de electrones. Son solubles en el agua. Son buenos conductores de la electricidad y también del calor. Presentan alto punto de fusión y alto punto de ebullición. Ya hemos señalado qué significa fusión y qué significa ebullición. No se descomponen por la acción de la luz y el calor. O sea, son resistentes a los efectos del calor y la luz. Ejemplos: el agua, el cloruro de sodio o la sal común, el ácido muriático, el dióxido de calcio, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, son compuestos inorgánicos, combinación de elementos químicos en proporciones definidas. Bien, ahí tienes entonces un cuadrito comparativo entre los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. ¿Bien? Para reforzar un poquito esta teoría, ahí tenemos unos ejemplos desarrollados. Y esto te va a servir para que te vayas preparando para tu examen bimestral. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, primero, dice: la materia puede presentarse como, puede ser en forma de sustancia pura o puede ser en forma de mezclas. Las sustancias puras se clasifican en sustancias simples o elementos químicos y sustancias compuestas o compuestos químicos. ¿Por qué el cloro es una sustancia simple? Porque está formada por un solo tipo de átomos. El cloro solo tiene átomos de cloro. ¿Por qué el cloruro de sodio es un compuesto químico? Porque está constituido por átomos de dos elementos diferentes. El cloruro de sodio, vamos a encontrar sodio y vamos a encontrar cloro, elementos diferentes. A los átomos de los elementos se les representa por símbolos y a las moléculas de los compuestos se les representa por fórmulas. La siguiente pregunta dice: los elementos químicos se clasifican en, ya hemos señalado, pueden ser metales, no metales y gases nobles. A pesar que ahí también consideran una cuarta clasificación los metaloides, pero por favor concrétate en esas tres clases: metales, no metales, gases nobles. Los compuestos químicos pueden ser, y ahí hemos visto ahí el cuadrito comparativo, pueden ser orgánicos y pueden ser inorgánicos. Hemos señalado ahí las diferencias entre compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. El azúcar tiene una fórmula C12H22O11, que es un ejemplo de compuesto químico. ¿Por qué es un compuesto químico? Porque tiene símbolos de átomos diferentes. El dióxido de carbono, su fórmula es CO2. Es un ejemplo de un compuesto inorgánico. A pesar que tiene carbono, no es un derivado del carbono. Son compuestos inorgánicos. Y por último, el azufre, el calcio y el bromo son elementos químicos o sustancias simples, y estas están representadas mediante símbolos. Muy bien, jóvenes, ahí tenemos entonces unos ejercicios del tema que hemos desarrollado. Bien, muchachos, para terminar este tema,
No te olvides, anota en tu cuaderno la teoría de la clase, haz el resumen de la clase en tu cuaderno y desarrolla la práctica que se te va a enviar posteriormente. Por favor, envía la práctica desarrollada y tus tareas al correo que se señala ahí, albinopaz@gmail.com. Muy bien, muchachos, suerte y cuídense mucho y nos estaremos viendo en la próxima clase.